Hola, ¿qué tal amigos de Loic? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, transmitiendo en vivo. Hoy, viernes 8 de enero. Roberto, muchísimas gracias, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Querido Rich, muy bien, gracias. Un primer viernes, bueno, segundo viernes del año, ¿no? Pero primer viernes que estamos en este foro y con un tema, pues, que a mí me apasiona, sé que a ti también. Sí, interesantísimo. Hoy vamos a hablar del tema tabú, el tema que de pronto es complicado para muchos entender, que no sabemos dónde estamos parados. Vamos a esperar unos minutitos para poder arrancar con un poquito más de gente, porque es importante explicar de dónde vienen todos esos temas. Y bueno, la gran oportunidad de negocio, todo el mundo, se habla mucho, se habla muchísimo del tema, pero nadie nos explica muy bien qué sucede. Nosotros en Logic nos hemos especializado en ese tema en específico. Es decir, este tema del cannabis ha sido una de las grandes banderas de Logic. Y bueno, pues hemos dado ya 7 cursos del tema. Créanme algunos especializados, otros generales. Totalmente. Entonces, créanme que esta clase pública tiene la finalidad de servir a ustedes como una forma de entender mucho mejor esta industria y la oportunidad que viene. No nos gusta decirlo tan abiertamente, pero hay que hacerlo. También se ha valido para que mucha gente, digamos, que lo venda o lo promocione como el oro verde, ¿no? Cosas así. Está bien, no pasa nada. No sé de quién hablas exactamente. No, yo tampoco. Pero, bueno, vamos a entrarle a este tema. Me encanta, bueno, que cualquier pregunta que tengan, siéntense con toda la libertad del mundo de poderla poner. Nos tendremos tantas y cuantas veces sean necesarias para que podamos darles todas las soluciones. Créanos que hemos estado y estamos metidísimos en el tema, conocemos muchísimo y daremos todas las soluciones a veces por haber respecto de lo que nosotros conocemos del mismo, ¿va? Entonces, pues sin mayor preámbulo, le entramos. Vamos ahí, claro. ¿Cómo llegamos aquí? Y cómo llegamos aquí me refiero al tema de la prohibición. ¿Cómo es que el cannabis está prohibido? Y tiene todo un contexto histórico y parecería que la historia se repite y se repite. Y hay que conocer que todo empezó en Estados Unidos, ¿no? Y cuando recién llega el cannabis tú sabes que es una planta que tiene orígenes del Medio Oriente, asiáticos, y se ha ido expandiendo por todo el mundo. Sí. Particularmente llega y donde tiene más preponderancia es en Estados Unidos, particularmente en las colonias, que se usaba principalmente para realizar productos del conocido cáñamo o hemp, que generalmente se usaba o se usa todavía actualmente para generar textiles, cuerdas, un producto sumamente poderoso, hablando en el tema industrial, para generar muchos productos, como ya lo mencionamos, cuerdas, hilos, cuerdas, papel, de hecho, inclusive. Histórico, ¿de qué eran las carabelas? Sí, no hubiéramos podido, ¿cómo me lo sumo, no? Pero los españoles no hubieran podido llegar a América sin precisamente el cáñamo. Las cuerdas, las velas de las carabelas, de los barcos en general de esa época, pues estaban hechas de fibra de cáñamo. Correcto. Entonces, no es nada nuevo. Es decir, esto es bastante conocido. Y justamente todo me inicia en 1900, cuando vivíamos esta etapa de revolución. Muchos mexicanos, sobre todo los que vivían en el norte de la frontera, pasan y se cruzan la frontera y se van a Estados Unidos. Y la diferencia, la pequeña diferencia, es que el mexicano desde esas fechas ya, pues no por nada la conocida canción de la cucaracha es tan vieja. Exacto. Se refiere a la marihuana, y había una costumbre en México de fumar marihuana. La fumar marihuana no era nada de alguna forma descabellado ni desconocido, realmente era algo que sucedió. Y esta migración mexicana llega a Estados Unidos en 1900 y desestabiliza el mercado laboral en Estados Unidos en aquella época. ¿Por qué? Eso obviamente crea xenofobia, es decir, crea racismo, crea muchos, de alguna manera, muchos conflictos que tiene que ver con el hecho de que el mexicano estaba dispuesto a poner sus servicios mucho más económicos que los de los americanos en ese momento. Y esto obviamente creó toda un clima de xenofobia, de discriminación, porque al final se fue haciendo como una bandera política, es decir, era una forma de estigmatizar la marihuana vinculada con el mexicano, y el mexicano era una amenaza en ese momento para el mercado laboral de Estados Unidos de 1920, 1930,
desde allá venimos cargando 100 años después parece que nada hubiera cambiado excepto precisamente el entendimiento que hemos tenido de la planta. Correcto. Entonces, bueno, se empieza esto y hay un cruce histórico importante porque Harry Anslinger, que era el encargado de la recesión, de la época seca, de la ley seca en ese momento, que era el que estaba encargado justamente de evitar el consumo en ese momento del alcohol, que era la gran droga y de donde de alguna forma se conoce históricamente en muchas películas y mucha historia respecto al tema, se queda sin chamba porque dicen, bueno, a ver ya, que el alcohol sea legal, y le asignan como nueva tarea la persecución de la marihuana y empiezan una campaña de desprestigio muy grande. ¿Por qué? Porque se empieza a hablar de los actos horribles de violencia que causaba la marihuana y que hacía que los mexicanos fueran unos depredadores sexuales y que, bueno, todo esto generaba una locura y, bueno, muchos mitos que se relacionaban con el consumo de la marihuana. Inclusive llegó hasta Hollywood, hicieron películas. De esta película en particular habla de cómo unos jóvenes fuman marihuana y se vuelven locos y violan a las mujeres y, bueno, se vuelve toda una cuestión importante y llegan a la conclusión de que hay que prohibirla. Y casualmente cuando la prohíben, pues adivinan quiénes son los arrestados, quiénes son los... Entonces, prácticamente de 100,000 arrestos que hubo más o menos en 1938, pues la mayoría eran mexicanos, otros también tenían que ver con en este caso, la población afroamericana, y muy pocos tenían que ver con ciudadanos racialmente caucásicos, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues la multa o el arresto, o en este caso la penalidad, eran de 2 a 5 años de cárcel y $2,000, que para ese entonces dólares eran una cantidad muy grande. Sobre todo si estás hablando de inmigrantes mexicanos, aún hoy día $2,000 como una sanción económica, como una multa, bueno, pues no es una cantidad despreciable. Imaginemos hace 100 años, 90 años, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues una cuestión racial. Y además se le generó esta clasificación como narcótico sección 1, que era decir, se ponía como uno de los narcóticos más dañinos, a la par de la cocaína y de cualquier otra droga conocida en ese momento, ¿no? Vamos hablando en plata pura, ¿qué es el cannabis? ¿No? Vamos a entrar un poquito más a desenmarañar este tema del cannabis, ¿no? Vamos incluso, me atrevo a decirlo, a desmitificarlo, porque hay que decirlo, detrás de la planta existen 100 años, todos esos 100 años de mitos que se han vuelto ya estereotipos, el estereotipo del marihuano, del joven de mediana estatura, baja nivel socioeconómico, que lo único que hace es fumar. Podría ser cualquier otra droga o cualquier otro estupefaciente, pero en el específico es el que está detrás de la planta. Vamos a conocer la profundidad. Primero que nada, pues es una planta, es una planta biótica. ¿Por qué es biótica? Bueno, pues porque tiene, digamos que sexos. Es marihuana, la femenina, y cáñamo, el masculino. Y quien es muy experto dirá, no, es que... Sí, a ver, estamos haciéndolo como muy sobresimplificando las cosas. Existen variedades intermedias, híbridas, lo que sea. No nos vamos a meter en eso, solamente los contextos generales es, hay una hembra y hay un macho. Así es. Las diferencias puntuales son que las hembras generan un poco más de flores, los machos son menos florados, o prácticamente en ocasiones no tienen flores, y tienen tallos, son un poquito más chaparritos. Es una planta mucho más fibrosa. De tallos más fuertes también, y por supuesto es quien provee las semillas para la propagación de la planta cuando estamos en un ambiente, no vamos a decir natural, vamos a decir ahora ambiente controlado, porque aunque originalmente, lo dijiste, viene de Asia, y la marihuana, el cannabis, era una planta que podríamos decir silvestre, crecía sin la mayor intervención humana. La realidad es que, como en otras áreas, como ocurre por ejemplo con otros sembrados, otras semillas, ocurre también incluso con los animales, con los perros, pues ya la intervención humana a lo largo de cientos de años ha generado una planta que podríamos llamar doméstica, ¿no? Tal cual, sí. Y bueno, hay muchas subespecies, y estos hay quien dice, y me encanta la comparación, es como si hablaras de mandarinas, limones, limas, está bien, es algo así. Hay subespecies, la sativa, la índica, la ruderalis y la híbrida. La híbrida es una mezcla
Ahora sí que hay cada vez hay más semillas y todo esto depende o se genera debido a las mutaciones genéticas que se producen de forma ya sea en laboratorio o fuera de laboratorio. Es decir, estresas la planta o le pones con condiciones climatológicas o variaciones que hacen que la planta pueda cambiar y tenga mayores, de alguna forma, pues mayores cualidades respecto sobre todo a lo que se busca esta planta, que es la producción, vamos ahí, los derivados del CBD y del DHC, que son los derivados que producen pues estos beneficios o bondades, o inclusive habrá quien diga estos terribles efectos que la planta genera, ¿no? Ya llegaremos allá. Ya llegaremos allá. Y ok, va, ¿qué tiene que ver esto con México? Vamos un poquito más al grano. Bueno, hay dos usos principalmente para la planta. El uso médico, que es bien conocido, que la gente de pronto tiende a generar una confusión. Ayer alguien comentaba que le propuso, le dijo, oye, si quieres dormir, aquí están las gotitas de CBD. No, es que me voy a poner loco y me voy a poner alucinante. No. A ver, el CBD es un derivado que sale del plant cannabis, que lo que hace es ser, digamos que es un relajante neuronal que dilata y que hace que la persona pueda tener un poco más, los efectos normales a los que se usan generalmente el CBD para dormir, pero también, por ejemplo, en caso de contusiones craneoencefálicas, se ha usado también para evitar el daño. Es como cuando metes el celular al agua y que te dicen, no lo prendas, algo así, ¿no? Entonces, también, bueno. funciones analgésicas. O sea, la realidad es que, como muchísimos remedios herbolarios que provienen de la naturaleza, la marihuana, la cannabis no se extrae de esas funciones médicas. Sin embargo, hay que distinguir, como bien dices, la rama médica de la rama que antiguamente se le ha llamado como de uso lúdico, ya ha evolucionado el lenguaje. De uso adulto. Y ya preferimos decirle de uso adulto, porque el uso lúdico como que implica un uso irresponsable y precisamente es parte de esa carga afectiva, de ese mito que hay que ir eliminando. Existe, por supuesto, un uso responsable médico, porque hay usos irresponsables médicos, no solo en esto, en todos los ámbitos, y hay un uso responsable adulto, que tiene que ver más con recreación y distensión. Y hay una tercera gran rama, la tocaremos en su momento, muy asociada al cáñamo, pero tiene que ver con industria. Ni es médico, ni tiene que ver solamente con recreación, esparcimiento, descanso, tiene que ver estrictamente con industria. Correcto. Y bueno, ¿por qué ha ganado tanta fama el tema médico y el cannabis en general, no? Principalmente por los efectos paliativos, es decir, el apoyo tan grande que le genera a las personas que están pasando por padecimientos de altos dolores. Es decir, es un analgésico bastante efectivo. La verdad es que técnicamente no sé si la palabra analgésico quepa, sí, pero ha resultado ser algo impactantemente bueno, sobre todo en la parte del tratamiento del dolor, principalmente por la falta o la escasez de efectos secundarios que otros analgésicos lamentablemente tienen en el cuerpo, y bueno, pues tiene facultades que con mucho menos tratamiento, con mucho menos procesamiento, genera los mismos o mejores efectos analgésicos en ese sentido, y hay que ser muy cuidadosos porque cada vez está más al alcance el CBD de la gente, a pesar de que parecería que es como un suplemento alimenticio, es decir, que la gente se lo toma como si fueran gotitas para dormir. La realidad es que puede tener efectos secundarios cuando se combina con otras drogas. Sí, con otras sustancias médicas, drogas me refiero a sustancias médicas, como antidepresivos, como Prozac, etc. Entonces hay que ser muy cuidadosos en no mezclar los medicamentos si no tienes la prescripción o de alguna manera la conducción médica adecuada. Esto sí es bien importante, hay que decirlo tal cual. Que por otro lado es el cuidado que tendríamos con cualquier otro medicamento. Esa famosísima leyenda que obligatoriamente tiene que aparecer en los medicamentos: no te automediques, no te autoprescribas, aplica para cualquier medicamento, incluyendo a los medicamentos que contienen o que derivan del cannabis. Y bueno, este es el mapa como se ve hasta el año pasado. Han habido modificaciones, sobre todo en Estados Unidos, que por estados, a partir de noviembre pasado, se generó una ola de estados que ya habrían permitido el uso
médico e incluso el uso recreacional, entre ellos New Jersey, Sí. que hace de alguna forma, empieza a abrir la puerta también a otros estados como Nueva York, y que poco a poco se va viendo cómo el país vecino de Estados Unidos se va pintando de verde. También hay un tema importante, está ya en la Cámara Baja en Estados Unidos aprobado y autorizado el proyecto federal, es decir, la diferencia entre Canadá, por ejemplo, que Canadá la legalizó de forma federal y general, en Estados Unidos ha sido por estados. Y bueno, eso, ¿qué beneficio, qué cambio tiene? Bueno, que cuando es federal, entonces temas como importación y exportación de estos productos o sus derivados, pues bueno, van a ser factibles, ¿no? Entonces, esa es la pequeña gran diferencia. Y bueno, pues podemos ver el mapa. Los verdes tienen que ver con productos que son legales, autorizados, y en los azules que tienen que ver con legales autorizados para cualquier uso, ¿no? Correcto. Por otro lado, vamos a hablar de los usos recreativos o uso adulto, que es como se le conoce. Y ahí sí tenemos que ir directamente a lo que la gente relaciona de forma directa o a lo que a la gente le huele, ¿no? Sí. Lo que huele. A lo que huele. Vamos a ver, cuando hablamos del uso médico, hay que decirlo abiertamente, no se trata de la planta como planta. Tenemos que pensar, como en cualquier derivado químico o extracto que proviene de la naturaleza, en que puede contener uno o más químicos, uno o más estupefacientes psicotrópicos y sustancias que tienen un efecto en el cuerpo. Y con la cannabis no es distinto. Cuando hablamos de la rama de uso médico o de finalidad médica, tenemos principalmente dos componentes, el CBD, famoso porque ya lo podemos encontrar en muchos marketplaces digitales de Facebook, de Mercado Libre, en forma de gotas que se consumen eso como un suplemento, como un complemento con determinadas características. Y luego tenemos el famosísimo o infame THC. Cuando pensamos en la rama de uso adulto o en la rama de uso lúdico recreativo, como también se le conoce, tenemos que asociarla principalmente con el THC. De ahí que, como bien dijiste, la cannabis no tiene efectos secundarios si se consume únicamente el CBD, efectos secundarios de esos desagradables. Precisamente uno de los efectos secundarios del medicamento es curar lo que quieres curar, ¿no? Depende a quién le preguntes, ¿no? Exactamente. Pero cuando pensamos en esos efectos que asociamos a la marihuana, la alteración de los sentidos, ojos rojos, visión lenta, pensamiento aletargado, mucha hambre, inclusive brotes de ciertos ataques psicológicos o psicóticos, todos esos efectos. Mucha risa. Risa incontrolable, ¿no? Todos esos efectos que sí son secundarios al consumo, no tienen que ver directamente con el consumo de la planta, sino con el THC. De ahí que se ha podido ya separar con años de investigación, y hay que decirlo, de investigación muy obstaculizada. Probablemente estaríamos en otro lado si no hubiera habido una prohibición tan férrea. Se ha podido separar el uso medicamentoso y la finalidad médica con el uso adulto. Entonces, cuando asociamos o cuando pensamos en el uso adulto, típicamente el modo más sencillo y económico de allegarnos esos efectos secundarios, el THC, es fumando la planta. Pero la realidad es que ya con una industria regulada y abierta, esa será solo una de las formas y probablemente de las menos eficaces y hasta de las más dañinas. Todo lo quemado afecta más al cuerpo que claro, si lo consumes de otro modo. Entonces, estamos ahí, en el uso recreativo. Aquí podríamos hacer una distinción entre que el uso médico verdaderamente ha sido, pues creo como debería ser, la puerta de entrada y lo más extendido a nivel mundial como lo tienes ahí. Sí, de hecho, en todos los, digo, no va a ser materia de esta plática porque si no sería una plática de 8 horas, pero la evolución natural de la legalización a nivel internacional ha sido a través principalmente del uso médico y de forma posterior el uso lúdico parecería que no es tan dañino como se piensa, como se cree, es decir, el estigma que tiene o que carga, te das cuenta que cuando lo comparan, y no me voy a poner a defender absolutamente nada, cualquier cosa que tenga que ver con drogas, naturalmente, al menos desde Logic, no es algo que nosotros soportamos o promovemos. Sin embargo, cuando hace una comparación respecto a los daños que causa otros consumos de drogas, legales incluso, como el alcohol, pues te darás cuenta que el consumo de la marihuana se vuelve prácticamente, pues ahora sí que un veneno menor si lo comparas con la nicotina, ¿no? Sí. Si tenemos que hablar de esos efectos menos deseados. Exactamente. Entonces, digo, tampoco no es promoverlo, no es la intención de aplaudirlo ni decir, sí, todos fumen, es muy respetable y quien no le gusta, no se siente cómodo,
es un tema todavía de discordia y está perfecto, no nos vamos a meter ahí, no interesa para efectos de plática. La intención es que ustedes conozcan qué está sucediendo y este mapa nos ayuda a visualizar dónde es legal, dónde es ilegal, pero descriminalizado, es decir, que no se genera una persecución, dónde es ilegal, pero de alguna manera también no genera una pena privativa de libertad y dónde es completamente ilegal, ¿no? Cada vez este mapa, si tuviéramos un avance como no lo tenemos, pero sería buenísimo tenerlo de cómo va cronológico, veremos cómo de todo, de estar rojo completamente pintado en el mapa, pasa poco a poco a ser amarillo o azul, ¿no? Y bueno, veremos qué sucede cada vez con mayor frecuencia. Así es. Ahora, la gran pregunta, y parecería como una pregunta hasta un poquito capciosa. ¿En México es legal? Y la respuesta de facto sería no, claro que no, no es legal. Es completamente legal porque mira, está en el Código Penal. Oye, pero que no acabamos de ver en diciembre, que sí es legal. Y entonces... bueno, esa es la otra. Después de echarme memelas de Elizabeth de forma recurrente, ¿no? Religiosa, pues según yo ya es legal. Bueno, la respuesta es que sí y no. Y ¿por qué sí, por qué no? Y para eso tenemos un cronograma muy breve, no nos vamos a meter cada una de las fechas, pero sí me gustaría que Roberto puntualizaras en las fechas que para ti son importantes, porque hubo cambios y sobre todo los cambios derivan del tema médico. Y bueno, pues, a ver, primero hay la despenalización. ¿En qué gobierno que es tan emblemático por lo que representaba? Antes del gobierno de Calderón, teníamos una política prohibicionista absoluta y cuando hablamos de prohibición estamos hablando de una prohibición y criminalización. No era posible portar cantidad alguna de varios estupefacientes porque bastaba con la sola aportación para que ya en automático fueras sujeto de un delito de un tipo penal que amerita pena privativa de libertad. Este cambio vino a operar paradójicamente en medio de la guerra contra el narcotráfico y como una medida precisamente de paliar, de disminuir los efectos y de no llenar las manos de la policía de lo que ahora ya no son criminales y que muy probablemente nunca lo fueron o lo eran nada más porque el papel lo decía, ¿no? Lo señalaba. Tiene que ver directamente con la despenalización de hasta 5 gramos de posesión. En el 2010, hay que recordarlo, pues justamente estaba ese estigma y corrió como pólvora en aquel entonces, cuando no teníamos tampoco redes sociales, de que, no, ya la marihuana será legal en México y sin restricciones y sin controles y con todos los efectos secundarios. La realidad es que estábamos muy lejos de eso, estábamos muy lejos de eso. Lo único que ocurrió es que la posesión de hasta 5 gramos, lo que llamamos la posesión simple o posesión con fines de consumo, fue despenalizada de tal modo que no tuviéramos que seguir llenando las cárceles, sobre todo de jóvenes adultos, a veces no tan adultos, que precisamente pues consumían su cannabis, muchas veces ni siquiera la habían adquirido en el mercado negro, ellos mismos la crecían en casa y también sobre todo esta medida iba encaminada a que el cannabis médico pudiera empezar a tener cabida. En aquella administración no se consideraba que México estuviera preparado para una apertura legal aún para la rama médica y entonces se decide pues permitir por medio de esta política permisionista, una política menos sancionatoria, la entrada del cannabis. Pero no es sino hasta el año 2017 que tenemos por fin el primer gran hito, es decir, el primer gran momento en el que a partir del 19 de junio de 2017, con la modificación de la Ley General de Salud, que tenemos ya cannabis legal en México. Pero es de nuevo muy importante entender qué rama del cannabis es la que es legal en México desde 2017. Como ya dijimos, tenemos la rama de la finalidad o uso médico-terapéutico, tenemos la rama del uso adulto o uso recreativo y tenemos la rama industrial. En México desde el año 2017 tenemos de forma legal la rama de uso médico del cannabis. Y poco a poco, muy de la mano y muy cercano, tuvimos no una despenalización, no una regulación, pero sí pues una serie de sentencias de la Suprema Corte de Justicia que casi al mismo tiempo lograron también la despenalización y la legalización por vía jurídica, por vía jurisdiccional del uso adulto, pero únicamente personal.
no la venta, no el crecimiento masivo, pero sí ya un consumo personal bajo el amparo del derecho al libre desarrollo de la persona. Y todo tiene que ver con un asunto, nos vamos a ir muy rápido porque a lo mejor esto va a ser bastante denso o tedioso y la intención es que no sea así. Pero todo inicia por el caso de la niña Grace. Todo el mundo, a lo mejor quien esté relacionado con este tema, conoce este caso en particular. Y es que esta niña en particular padecía de una epilepsia bastante severa que solamente o de alguna forma se había encontrado que podía ser tratada o bien tratada con derivados de cannabis. Así es. Y es a través de una batalla legal, un juicio que terminó en el amparo de Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se otorga esta sentencia que permite, y es de alguna forma el rompehielos, es decir, a partir de este momento se abre o se desquebraja el sistema prohibicionista completo, sobre todo en la materia médica, y a partir de aquí vienen otros esfuerzos porque las sentencias o estas, de alguna manera, estos criterios iban quedando muy cortos, pero conforme pasaba uno y otro, los criterios se iban abriendo de forma tal que permitía que el siguiente criterio fuera un poco más, no laxo, pero sí un poco más permisivo respecto a cómo permitirlo, cómo, de alguna forma, qué tratamiento le puedo dar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, inclusive qué cantidad de plantas. Hoy está bastante estandarizado que quien tiene el famoso amparo para consumo puede tener 3, 4 plantas, hay quien dice que tiene hasta 20 plantas de forma legal, está muy bien, pero digamos que esta fue la forma en que esos amparos para el consumo se fueron haciendo famosos, ¿no? Por si alguien no conocía cuál es la referencia. Y poco a poco hay un tema que me gustaría que explicaras muy bien, que tiene que ver con la reforma de la Ley General de Salud. Claro, sí. Del artículo 438, 235. 235. Hay que decirlo. Esta gran reforma de la Ley General de Salud acabó con la prohibición absoluta de todo lo que tenga que ver, cualquier actividad que tuviera que ver con la cannabis, porque entre otras cosas lo que hace es que, en primer lugar, ya no nombra la cannabis sola, como planta, como flor, como una sustancia prohibida, sino que ya empieza a distinguir. No nos encanta cómo está la clasificación, sigue apareciendo la cannabis como un estupefaciente, pero ya en una clasificación menor, de menor peligrosidad y de alto, le reconoce el alto contenido médico, si bien también le reconoce efectos secundarios no tan deseados, que son los que típicamente asociamos con la marihuana. Entonces ya tenemos esta separación y esta subclasificación entre el THC, como esa sustancia de alta peligrosidad o de alto impacto social, precisamente por los efectos secundarios o asociados que tiene, y tenemos a la cannabis también subclasificada en esa clasificación que nos permite utilizarla como un componente médico de suma importancia. Y al desclasificarse, o mejor reclasificarse, también cambia la prohibición. De tener una prohibición absoluta que está amarrada entre el Código Penal y la Ley General de Salud, pasamos a una prohibición relativa, en la que la Ley General de Salud y el Código Penal Federal prohíben cualquier actividad con la cannabis, ya sea siembra, cosecha, cultivo, transformación, producción, distribución, enajenación, importación, etcétera, a menos, y esta es la salvedad, a menos que se realice con permiso. Es decir, desde una prohibición absoluta no se puede nunca, en ningún momento o en ninguna circunstancia, pasamos a una prohibición relativa o ya lo que podemos llamar una regulación. Así es. Podrás realizar todas estas actividades con la cannabis, pero con permiso. Y ese permiso, hoy día así es, legalmente así es, ese permiso solo podrá ir enfocado a 2 actividades primordiales: investigación o la industria médico-farmacéutica terapéutica. Y esas sentencias de las que hablamos generaron que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generaron criterios, inclusive obligara al Poder Ejecutivo a legislar en materia. Y en la administración pasada de nuestro Peña Bebé, querido Quetzalcóatl Peña Nieto, del presidente Enrique Peña Nieto, para no herir deja un no me olvides bastante sabroso, porque genera unos lineamientos. En los lineamientos se cuelan de forma legal, completamente legal, 66 solicitudes que siguen, muchas de ellas vigentes, de productos para temas médicos, entre ellas CBD Life, muchas de las que ya existen hoy en día. De pronto dicen, oye, ¿cómo que está prohibido y permitido? Y hay un letrero gigante que dice marihuanol. Sí, ¿no? A ver, vamos a ver. Es importante, qué bueno que lo mencionaste. Hay que distinguir entre la rama del uso médico
y precisamente estos lineamientos, de hecho fue una de las razones por las que los revocaron, ¿no? El decreto del 2017 que reguló, que legisló, que volvió legal el cannabis médico en México, tenía un artículo transitorio. Los artículos transitorios son artículos que no forman parte de la ley, sino que regulan, por ejemplo, entradas en vigor o le dan instrucciones a alguna dependencia para que haga algo. Bueno, uno de esos artículos le daba instrucciones a la Secretaría de Salud para que reglamentara, esto es, terminara de generar todo el cuerpo normativo necesario para que nosotros ciudadanos pudiéramos acceder al cannabis desde el punto de vista médico. Pero la realidad es que eso nunca ocurrió. Entonces, ese reglamento no llegó en 2017 y no llegó en 2018, y justo antes de la salida del cambio de gobierno entre el actual y el anterior, en la administración de Enrique Peña Nieto, sí se publica. No un reglamento, que era lo que tenía que haber hecho, pero se publican estos lineamientos. El gran problema de estos lineamientos es que, como considero que jurídicamente acertado dijo la actual administración, es que, oye, el decreto del 2017 era para regular la rama industrial médica, y esto está regulando otros aspectos que no tienen que ver con lo médico, al grado que hay productos que no necesariamente son médicos. Sin embargo, ley es ley, y eso que estuvo vigente durante 5 meses permitió que varios productos y varias empresas pudieran obtener registros para productos legales con contenido de cannabis que no son medicamentos. En el momento en que esos lineamientos son revocados, se cierra esa ventana de oportunidad de generar nuevos registros, nuevos permisos, que volvemos a lo mismo, esa es la clave. Puedes hacer lo que quieras con la marihuana siempre y cuando tengas permiso, y hoy día el gran problema es que la ley dice, sí puedes hacerlo con permiso, pero no sabemos cómo se obtienen esos permisos porque no hay ley que lo regule. No hay un reglamento. Y bueno, a partir de esto han habido parte de esas sentencias y parte de esas exigencias de la Suprema Corte es legislar en materia, tanto al Ejecutivo para que ponga ese instructivo que se llama reglamento, como al Legislativo para que genere una ley que dé esta certeza jurídica completa, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que se ha venido debatiendo, y a partir de este momento, o a partir de esos momentos, se fueron generando una cantidad impresionante de propuestas, de amparos, pero también de propuestas de ley. Muy famosa la de Olga Sánchez Cordero, muchas en las que de alguna forma se debaten, y entre las 15 y 16 propuestas de ley, digamos que sale una superversión, ¿no? La verdad es que es una superversión bastante buena que vamos a analizar a continuación, y que la intención de esta clase o de clase abierta es que ustedes entiendan mejor qué es lo que se debate. Y este reglamento médico, que es el primero que tenemos que analizar o contemplar, es de alguna forma en las esferas de los poderes, el poder ejecutivo, desde el presidente hasta las secretarías, la Secretaría de Salud es la obligada en generar este reglamento médico. Y existía una obligación por parte del Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud y en este caso su secretario, de promover o generar este reglamento, que se esperaba desde junio de 2017, pero se fue prorrogando. La última fecha de la cual se tenía como el deadline o la fecha límite era septiembre de 2020, y en este reglamento que de alguna manera se publica, llámese que se hace público, se da a conocer, ya se entiende qué existe detrás, ¿no? Vamos a platicar un poquito qué tiene o qué contiene este reglamento médico, en la cual contempla la posibilidad de siembra, cosecha y cultivo, la transformación, distribución, comercialización, importación y exportación, tanto del cannabis, es decir, la planta, como sus derivados. Ahorita vamos a hablar un poquito más en materia. Y así es como queda el reglamento. Desde la generación de laboratorios de control de calidad, investigación, permisos de siembra, prescripciones médicas, la comercialización del mismo, los fines industriales, prácticamente todo lo que tiene que ver con la industria queda completamente reglamentado. Digamos que son las reglas del juego que estábamos esperando desde 2017. Oye, pero aquí la gran pregunta es, ¿este reglamento tenía fecha como última fecha de publicación? Probable, necesaria, obligadas precisamente por otro amparo de otro pequeñito que logró a través de sus padres, no nada más el permiso, el amparo para poder importar medicamentos, sino esta nueva orden ahora del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Oye,
publica el reglamento. Tus ciudadanos están esperando un reglamento para poder acceder a sus medicamentos. Correcto. 9 de septiembre y no lo tuvimos. No salió. Simplemente, la verdad es que parecería que la Secretaría de Salud hizo su chamba porque produce este reglamento, es decir, no es como que no hiciera absolutamente nada, lo genera, sí lo trabaja, lo hace público a través de la CONAMER, ahorita vamos a hablar de eso en específico. La CONAMER de alguna forma lo pone a revisión, CONAMER regresa, hace solicitudes, anotaciones específicas respecto a cuestiones o cambios que considera importantes y hacen o ejecutan esos cambios. Una vez ejecutados esos cambios, pareciera que estaba todo listo para que el 9 de septiembre tuviéramos reglamento, pero simplemente no sucede. No sucede. Nos quedamos ahí esperando el diario oficial de la Federación, versión matutina, versión vespertina, bueno, el día siguiente y otro, y a la fecha no ha salido. No ha salido. Entonces, siempre decimos que es tan fácil como que le den enter y se publique, porque ya está hecho, ya existe. Vamos a hablar un poquito respecto al tema. Y justamente, ¿te recuerdas que hace menos de un minuto hablé de la CONAMER? La CONAMER hace todo un análisis. CONAMER forma parte de Secretaría de Economía y vaya que lo hacen bien. Es decir, dentro de esta república... Dentro de esta maraña de acontecimientos complicados sí, que estamos viendo políticamente, en el que parece que muchas cosas ya no funcionan. Esta austeridad republicana... La CONAMER sigue trabajando bien. Muy bien. Y CONAMER hace varios análisis, pero los más importantes, al menos los que creemos que son como los highlights del asunto, tiene que ver con cosas que favorecen o de alguna manera justificaciones que ellos determinan importantísimo que se debe las ventajas competitivas que tiene esta industria en México. Y una de estas tiene que ver con la ventaja competitiva que tiene México respecto a otros países en la producción de medicamentos. Y haciendo solamente una comparativa muy breve, pues México es 17% más económico que Estados Unidos, es decir, el vecino del norte, que nos lleva una buena ventaja respecto a la producción del cannabis, derivados de cannabis, 17% más económico. Es decir, esto podría ser una gran ventaja competitiva en la industria general para la producción, generación de productos médicos. Otra parte importante es cómo se va generando un crecimiento respecto al consumo de marihuana medicinal para Estados Unidos y Canadá. Es decir, realmente va elevándose muchísimo, sobre todo para temas de dolor crónico, artritis, migraña, cáncer y otros. Claro. Cada vez ya no es una especulación, es un mercado real. Exacto. Y por otro, la derrama económica, ojo, este número lo da Secretaría de Economía, no es un número que, obviamente, apoyado de la fuente que es New Frontier Data, que es quien hace el estudio, pero es un estudio que de alguna manera soporta Secretaría de Economía y dice, ¿sabes qué? Se estima que la derrama económica, si se publica este reglamento, en la rama únicamente médica, no de uso adulto, no de fumar, no de gomitas, solamente médico, es de hasta $2,000 millones para el 2025 y 70,000 nuevos empleos. Si tú hablas de $2,000 millones, de pronto no te suena nada, es decir, ¿qué tanto es tanto, no? Claro. Pero si lo comparas con otra industria, como la turística, no hablamos del año pasado porque no existió. Bien, yo iba a decir, la industria turística el año pasado. No, pensemos de 2000, este es un parámetro de 2003 a 2018, donde la industria turística generaba una buena parte del ingreso, el ingreso era de $4,000 millones. Cuando comparas $2,000 millones con 4,000, estás hablando de la mitad de lo que te producía anteriormente la industria turística. Es muchísimo dinero. Claro. Y obviamente se prevé, entre muchas otras cosas, pues el crecimiento de los países como en este caso la parte Norteamérica, que se estima que para 2024 va a ser aproximadamente de $37.9 billones o miles de millones de dólares. Y si seguimos los mismos números, pues México tendría prácticamente el 20%, más del 20% del mercado latinoamericano. Entonces, estamos hablando de cifras importantes, es decir, México se pinta solo para ese tema y tiene que ver con dos cosas particulares. Número uno es las ventajas climatológicas que tiene en comparación de Estados Unidos o Canadá, donde requieren forzosamente de tener invernaderos. ¿Por qué? Porque las épocas por un lado, el tema de los ciclos de la planta. Sí, los ciclos de la planta. Su ciclo de crecimiento es de aproximadamente de 2,5 a 4 meses, entre todo el ciclo completo, desde su siembra hasta la cosecha. Y esto depende muchísimo de las condiciones climatológicas, de luz, de temperatura, que en los países nórdicos, sobre todo, que es donde está floreciendo la industria,
pues solo se pueden tener una vez al año, si acaso dos, a menos que lo hagas en invernaderos. El tema es que los invernaderos te encarecen de 20 a 40 veces la siembra de esta planta. Otro lado también, otro dato importante es el costo de la mano de obra desde principio a fin. Y bueno, la industria, sobre todo farmacéutica que existe en nuestro país, que está muy desarrollada y que seguramente va a poder entrar aquí el tema, ¿no? Antes que avances, me gustaría volver a resaltar este tema. Estamos hablando de un mercado médico, de un mercado de medicamentos que existe. El mercado de medicamentos, ¿quién lo marca? Pues precisamente la cantidad de enfermos que requieren este tipo de medicamentos. Entonces, ese mercado ya existe y existe en todo el mundo. La única diferencia entre el México de hoy, que no se ha decidido a dar ese paso a desarrollarse en esta industria médica, y el México que lo haría, es que actualmente esa demanda de medicamentos con contenido de cannabis ya está siendo solventada, ya está siendo pues satisfecha por otros mercados como Estados Unidos, Canadá, hay que hablar también de Colombia, ¿por qué no? Y de Uruguay. Correcto. Y que México hoy no está participando, pero que incluso este mercado de necesidad de productos medicamentosos con contenido de cannabis existe en el mismo México. De ahí han provenido los amparos famosísimos, precisamente de pacientes en México, mexicanos que requieren medicamentos de este tipo, pero que por una regulación deficiente no pueden entrar al país y tampoco pueden desarrollarse aquí. Luego, estos datos que nos das, pues que realmente son aportados por la CONAMER, de lo que nos hablan, y lo que la CONAMER, al dar el espaldarazo al proyecto del Ejecutivo en el reglamento médico, hizo es decirle, oye, adelante, los beneficios económicos para la ciudadanía, de empleos, etcétera, 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 van a ser enormes. Es una buena regulación. Correcto. Mira, vamos a tomar un par de preguntas, sobre todo porque no queremos que de pronto la gente entre y sale, y hay que atender esas preguntas. Y Irán nos pregunta que qué posibilidad vemos nosotros de la aprobación de marihuana para el próximo año en el periodo legislativo considerado las elecciones del año. Mira, hay dos temas importantes. El primero es que el amparo que promueve justamente la quejosa, que tiene que ver con el proyecto de reglamento médico, digamos que tiene fecha de vencimiento para el próximo martes. Es decir, a ver, vamos a decirlo más lento y repetimos, ¿no? Sí. En la rama médica, el reglamento médico proviene de una obligación legal ya existente, ya existe una ley, ya es legal en México, pero no sabemos cómo, y hay un amparo de una pequeña empujando que se publique este reglamento médico. Tenía una fecha límite primero, el 9 de septiembre, no cumplió el Ejecutivo Federal, y el juez de distrito, el Poder Judicial, le dijo, te doy una segunda fecha, y esa fecha se cumple la siguiente semana, a reserva de que por cualquier razón cerraran por temas de COVID de nuevo a COFEPRIS. Tiene como fecha límite la siguiente semana, ¿no? Así es. Entonces, eso por un lado. Ahora, Irán nos pregunta del proyecto que se está por empezar a discutir. Vamos a analizar el proyecto justamente, o la ley federal, para que se entienda más qué incluye esta ley. Sí es bien sabido que normalmente en periodos electorales no se toman o no se generan discusiones de este tipo, porque pueden llegar a ser muy sensibles, sobre todo para el público general, y más aún sabiendo que existen estadísticas y datos donde, en teoría, la mayoría de la población mexicana no está en favor de la legalización. Es decir, existe todavía mucha resistencia respecto a esto, y parecería que no es un tema que políticamente ayude al tema electoral, sobre todo porque el partido en el poder pues tendría, a lo mejor podría tener esta repercusión electoral, ¿no? Yo creo que podemos hablarlo sin meternos mucho a profundidad, y hay que decirlo. Toda vez que la marihuana se ve como una droga y se asocia a las drogas con muchísimos efectos secundarios en la sociedad, es precisamente un sector pues del que comúnmente en política se le llama más conservador, el que no alcanza a entender, precisamente porque toda esta información no está tan a la mano, no alcanza a entender que es muy válido, de hecho muy necesario, regular la rama médica, y que por otro lado, para bien o para mal, el uso adulto pues viene hasta empujando desde el nivel internacional. Pero precisamente esta base de votantes, que podríamos llamar más conservadores, pues es un riesgo para cualquier gobierno, para el actual o para el que sea, es un riesgo de votos que podría perder si pone sobre la mesa un tema, por lo menos decirlo, polémico. Exactamente. Entonces, sí es importante saber. Creemos que probablemente por la circunstancia de la contingencia actual,
de pandemia, muchos temas de alguna forma cabildeo político y legislativo van a estar bastante detenidos, y es el motivo perfecto para que esto pueda prorrogarse una vez más, pero creemos que para fines del siguiente año no el siguiente, este año, este 2021, será legislado. La verdad es que está muy avanzado el proyecto de ley hoy, como está. Prácticamente pudo haber salido. Realmente el avance, el análisis, el debate está muy avanzado. Sin embargo, bueno, incluimos también que el tema electoral tiene que ver. Sin embargo, el tema médico parece que ese sí va. Y justamente tiene que ver con una pregunta que nos hace Fried, que nos pregunta, oye, ¿cómo es posible que está regulado por la Ley General de Salud, pero a su vez sigue siendo penada por el Código Penal? Bien, es justo lo que decíamos. Es que hay que interpretar ambas legislaciones. De hecho, está completamente prohibido por el Código Penal todo lo que tenga que ver con la planta, y es la Ley General de Salud la que permite una excepción, una circunstancia, y por eso decimos que es legal. ¿Cuál es esa circunstancia? Que hagas las actividades de la planta con permiso. Ahora, no es nada distinto que muchas otras industrias. Me gusta muchísimo la del alcohol. No porque se parezcan en todo, sino porque el alcohol es también una sustancia regulada. Correcto. Si bien su consumo está menos regulado que la del cannabis, su venta no. Para poder vender alcohol necesitas tener un permiso. La venta de alcohol sin permiso es un delito también, no una falta administrativa. Correcto. Lo mismo sucede con la cannabis, pero con muchas más actividades. Con la cannabis no es nada más la venta lo que está prohibido, sino la producción, siembra, cosecha, cultivo, etcétera, etcétera, etcétera. Con la salvedad de que el alcohol es mayormente o prácticamente un estupefaciente, mientras que el cannabis tiene dos usos, un uso médico y un uso adulto o lúdico. Luego, entonces, digamos que según su finalidad tendrá, digamos, un tratamiento diferente. O debería tenerlo, pero sí está previsto así. Ambas regulaciones, el reglamento médico que debería estar ya por publicarse y el proyecto de legislación que se está debatiendo ahora en la Cámara de Diputados, sí realizan esa separación para poder distinguir muy bien la rama médica como un medicamento valiosísimo, la rama de uso adulto o recreativa, que desde el punto de vista económico es valiosísimo, desde el punto de vista social es lo que es debatible, que no es objeto de este análisis regulatorio, pero es justamente eso. No es que en una legislación se permite y en otra se prohíbe, es decir, no tenemos un antagonismo, sino que es justamente una, Código Penal Federal prohíbe, y la otra regula su permisión, pero lo regula muy deficientemente, es decir, te dice, lo podrás hacer con permiso, pero falta todo el resto de la legislación que nos diga, oye, ¿y cómo pido ese permiso? ¿A quién? ¿Cuánto tiempo que necesito? Etcétera, etcétera. No hay una contradicción, sino más bien una complementación. Correcto. Y bueno, ahora sí vamos a la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. ¿Y en dónde estamos parados? Bueno, el Senado ya, de alguna forma, en marzo del año pasado, se había quedado en comisiones, es decir, se queda en análisis de las comisiones que tienen que ver con justicia, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con... Justicia, salud, puntos legislativos. Fueron las tres comisiones que lo analizan. Entonces, ahí de alguna forma se detuvo, no avanzó al Pleno, es decir, el Pleno es donde están todos los senadores, pero justamente en la legislatura pasada sí que pasa al Pleno, y en el Pleno se debate, se abre y se corrigen algunas cosas que no se habían de alguna manera previsto, y pasa de senadores a diputados. Y es cuando todos los memes salieron, explotó el internet. Bueno, es que tú hablas de memes, pero tenemos que hablar de hasta los medios más serios, sí, medios de divulgación serios, masivos, que no entendieron bien a bien lo que sucedió. No, dijeron, ya se aprobó la ley, ese era sí, se aprobó en el Senado, pero no, digamos que... No ha culminado su proyecto, su proceso legislativo. Así es. De senadores pasa a diputados, en diputados se congela, se para, con la justificación número uno, que la pandemia está a lo que va, ¿no? Segundo, que es una ley que tiene tantas implicaciones que no puede ser debatida a vapor. Y bueno, tienen razón en ese sentido. Yo creo que con ganas hubieran podido hacerlo, pero sí, faltan ganas. Una vez que esto pase, naturalmente tendrá que pasar al Ejecutivo, es decir, al presidente de la República, quien ya de alguna forma se manifestó en ese sentido y dijo que si el legislativo autoriza, pues él no le quedará más remedio que aprobar, ¿no? Así es.
Y bueno, una vez que ya haya de alguna forma ley, pues pasarán, hay un proceso completo, es decir, no es como que al día siguiente, entonces ya todo está permitido y todo se puede hacer. Hay que pasar una serie de etapas, de alguna forma, pues progresivas y constructivas de la industria. Es decir, hay que generar un instituto orgánico, hay que otorgar y dotar de presupuesto, generar reglamentos, manifestar normativas, fijar aranceles, una serie de cosas que tienen que armonizar la entrada en vigor de la ley y que también tienen que, pues, pulir de alguna forma este espacio para la nueva legislación. Es decir, por ejemplo, reforma del Código Penal para que en el Código Penal ya no esté tipificado como un delito. Hay que decirlo, eso ya viene en el proyecto actual, pero hay otras muchas cosas que ni en el proyecto estaban, como la modificación a la Ley Federal de Derechos, para que nos dijeran cuánto van a costar estas licencias. Correcto. Las fracciones arancelarias que nos digan cuántos impuestos se impondrán o gravarán las importaciones de determinados aspectos de la planta o las exportaciones de las mismas, etcétera. Así es. Bueno, y una vez que suceda esto, bueno, pues se supone que en febrero está el plazo definido para que vuelvan a debatirse esto. Realmente es poco tiempo, es decir, en un mes tendríamos que estar otra vez entrando a la conversación. La verdad es que todos los que estamos o hemos seguido este debate, creemos que, como bien mencionamos anteriormente, por ser un año electoral, pues va a ser un tema delicado que parece que no se quiere tratar. Bueno, vamos a hablar del marco jurídico. Vamos a ser muy breves porque si no nos vamos a tener demasiado. Y además ya hablamos en buena parte de esto en el cronograma, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos del marco jurídico de lo posible es qué se puede hoy y vamos a hablar muy por encima del cómo se puede hacer. Hoy día se puede, en primer lugar, el consumo adulto, el consumo lúdico o recreativo. Cuando hablamos de consumo, literalmente tenemos que entender la palabra, es solamente el consumo y todas aquellas actividades que nos lleven últimamente a realizar nuestro consumo. Por eso le decimos o se le llama autoconsumo. ¿Cómo se realiza eso? Pues al amparo de un permiso personal. Recuerden que decíamos, ¿cómo puede hacerse legalmente? Bueno, pues esa es la conclusión a la que llegó la Suprema Corte. Si el Código Penal Federal dice que no se puede hacer más que con permiso, pues la Suprema Corte dijo, vamos dándole a los ciudadanos el derecho a pedir permiso. Y entonces ese permiso personal se solicita ante COFEPRIS. COFEPRIS idealmente, y si estuviese del lado de la legalidad, otorga esos permisos por sí mismo dentro de un plazo, creo que lo tenemos un poquito más adelante. No me adelanto, pero ahorita hablamos de plazos y demás, pero y con ese permiso ya se pueden realizar todas estas actividades que van a ver a continuación. Sí. Esta ley, la ley federal, lo que manifiesta es los permisos que tienen que ver con la adquisición de la siembra, el cultivo, cosecha, cómo poseer, cómo industrializar, cómo tratar, trabajar, transportar la planta. Y obviamente, bueno, pues también todos los negocios al amparo del autoconsumo que tienen que ver con semillas, flores, procesos de crecimiento indoor, ciclos, etc. Obviamente, la obtención del permiso de autoconsumo, que es el permiso que permite la comparación más burda es como si tuvieras tu cafetalero en la casa. Si tomaras café y quieres preparar tu café, bueno, pues la realidad es que en una industria tan nueva o tan reciente, pues va a tardar bastante en que se organice completa la industria y se genere opciones de consumo y el autoconsumo y el autocultivo es la vía más rápida para que eso suceda, sobre todo para la gente que quiere tener su planta en casa, ¿no? Así es. Y bueno, esto es ante una solicitud ante COFEPRIS que puede esperar aproximadamente 3 meses. Y bueno, hoy por hoy, así es como, ese es el proceso. Hoy por hoy es el modo de conseguir tu permiso. Así es. Y bueno, el marco jurídico futuro de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis es, por un lado, se estipula o se ponen las reglas para la generación del Instituto Mexicano del Cannabis, que deja de ser una dependencia, o bueno, no es que deje de ser, pero ya no es la COFEPRIS la que tenga que ver todo, sino que es a través de una dependencia especializada para el análisis, para la tramitación de los permisos, para la revisión, la inspección, es decir, van a ser una dependencia que realmente se requiere. Sí creo que sea necesario e indispensable que haya un órgano que pueda tramitar y que pueda tener especialización en ese sentido. Y este instituto estará encargado de otorgar, modificar, suspender, revocar y renovar estas licencias. Y las licencias que se prevén en esta ley pues son la siembra de cultivo y cosecha, transformación, industrialización, comercialización
importación y exportación y la de investigación. Aparte de muchas otras, obviamente estas son las licencias de alguna forma más importantes. Sí. Ahora, temas importantes que no nos terminan de gustar, al menos a nosotros desde Logic, es el número limitado de licencias por estados. Estos números que ven ustedes aquí no son los números reales, solamente son podrían ser 300 ejemplificativos, claro. ¿no? Pero eso es algo que pudiera llegar a ser un problema porque pues cuando limitas la cantidad, al final del día es un arma de doble filo. Por un lado es, pues, ¿a quién le vas a dar esos permisos, no? ¿Quién van a ser los beneficiarios de esos permisos? Naturalmente, en la política mexicana no hay que tener dos dedos de frente como para saber quién puede llegar a tener beneficios respecto al mismo. Y también esto genera que el mercado no crezca de una forma tan natural. Es decir, cuando limites el libre mercado, pues no haces que el mejor productor o la mejor calidad sea la que gane, sino que pues prácticamente el que tiene el permiso es el que gana. El que tiene permiso da igual la calidad que maneje porque pues es el que la puede realizar legalmente, ¿no? Al final es algo que puede llegar a cambiar, no está completamente definido, pero hoy por hoy aparece así en el proyecto de ley. Otra cosa importante tiene que ver con la licencia de comercialización que limita a solamente 3 dispensarios por licencia otorgada. Es decir, esto haría o limitaría de forma importante que grandes cadenas que traten de generar dispensarios en México lo puedan hacer porque cada licencia te limita a 3 unidades. Y únicamente puedes ser titular de una licencia en este caso, de comercialización. Así es. Y bueno, obviamente, esto tendría que cumplir la legislación mercantil, es decir, los dispensarios tendrían que aparejarse completamente a lo que diga, pues ahora sí que licencias municipales, por así decirlo, sería únicamente para venta exclusiva de productos canábicos y completamente prohibido la mezcla con sustancias como alcohol o tabaco. En el tema de la licencia para transformación, bueno, pues son cannabis para fines no médicos, ni lúdicos, es decir, hay que esclarecer, porque de pronto es como que no médicos y no lúdicos. Sí, pues es que hay muchos productos que no son médicos, es decir, que no tienen un fin terapéutico de forma directa, pero que tampoco tienen un fin recreacional, es decir, no te van a servir para ponerte high. Entonces, ¿qué? Bueno, pues el shampoo que tiene adicionado con cannabis o con hemp, cosméticos, toallas, es decir, cualquier cosa que tenga incorporado o un derivado de cannabis, que en este momento, como en Estados Unidos, es lo más normal del mundo encontrar desde el acondicionador con cannabis hasta las toallitas húmedas con cannabis. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma es un superproducto, es decir, así como las semillas de hemp son superfoods, pues el cannabis está siendo usado para estos productos. Entonces, digamos que hay que distinguir entre una tercera vía, que es el producto que no es de uso médico, no es de uso recreativo, pero tiene una producción industrial. Bueno, otra licencia que prevé esta ley tiene que ver con la siembra para acecha, cultivo y cosecha, que tiene que ver con... Aquí hubo una modificación, tengo entendido, ¿no? Porque anteriormente había 1 hectárea para el licenciatario, crece a 2. Lo que pasa es que la ley sigue, el proyecto de ley sigue manejando como máximo para la cosecha, siembra, cultivo y cosecha del cannabis psicoactivo, es decir, cannabis dirigido hacia el uso adulto o lúdico, únicamente 1 hectárea por licenciatario a cielo abierto o 1000 metros bajo techo. Sin embargo, ya el anteproyecto que se está discutiendo en la Cámara de Diputados permite que puedan obtenerse hasta 8 licencias de 1 hectárea, pero dependerá del instituto a quién sí y a quién no se le otorga. Digámoslo de este modo, el derecho es de 1, pero podrías situarte en un supuesto especial en el que puedas ser acreedor hasta de 8 licencias de 1 hectárea para cielo abierto o de hasta 2 licencias para el cultivo bajo techo, ¿no? 1000 o 2000 metros. Hay que mencionar algo importante en esto, y es que el legislador ha puesto énfasis sobre todo en las comunidades que han sido pues golpeadas de alguna forma por el crimen organizado, por la guerra. Entonces todos aquellos productores o agricultores tendrán beneficios de cuota, es decir, tendrán más posibilidades de adquirir licencias y una mayor cantidad de licencias. Entonces, bueno, pues ahí, si eres ejidatario... Si eres ejidatario, si estás en una zona que fue afectada, vas a tener mejor trato desde el punto de vista legal. Así es.
Otra cosa importante es que todas las licencias están ligadas al domicilio. Es decir, si ustedes tienen la intención de en algún momento pedir una licencia para siembra, cosecha y cultivo, es importante que sepan que no es como que digas, ay, me voy a cambiar de terreno. No, el terreno que otorgaste, el terreno que manifestaste, está completamente vinculado a él mismo. Es decir, si te quieres cambiar, pues vas a tener que volver a pedir la licencia y a lo mejor ya no va a haber. Entonces, aguas con eso, ¿no? Ahora, ya hablamos del tema médico, ya hablamos del tema lúdico, no lúdico, industrial, pero de carácter o de uso más personal. Y falta el cáñamo, ¿no? Que hablamos desde el principio, que es el tema industrial y que de pronto quedó completamente en olvido. Nadie se acordó del cáñamo, ¿no? Se acordaron de él en las discusiones y en las mesas de discusión, pero los senadores abiertamente dijeron, bueno, sí es muy importante, le reconocemos la importancia, pero vamos dejándolo para un segundo momento. Así es. Y bueno, como lo mencionamos, el cáñamo se define, al menos por el reglamento médico, que sería el que se publicaría, como un producto fibroso elaborado de plantas de cannabis sativa, macho, sin flores o frutos que no contengan más del 1% de THC. Es decir, la planta con estas características, que obviamente puedes ser, los más expertos dicen, oye, esta descripción es una vacilada, bueno, es lo que hay, ¿no? Y bueno, como tal, el cáñamo se utiliza de alguna forma suele ser un producto que tiene cantidades más altas de CBD y prácticamente nada de THC. Es decir, es la planta que tiene más beneficios en una parte del CBD, más derivado de CBD. Exacto. Y generalmente se usa, estos son todos los usos actuales, es decir, depende ya sea la hoja, el tallo o la raíz, tiene diferentes, inclusive las semillas, tiene diferentes usos en la industria, que ya hoy por hoy, eso sí se importan, es decir, la cuerda que compras probablemente es de cáñamo, o inclusive algunos superfoods también son de cáñamo. Ya realmente el producto procesado ya nos llega a México de muchas formas. Y aquí es interesante comentarlo. En Estados Unidos, la cannabis a nivel federal como país completo está prohibido. El trabajar con la cannabis está prohibido, con excepción precisamente del hemp o lo que en español conocemos como cáñamo industrial. Y en Estados Unidos tiene una definición muy, muy clara, que es cualquier derivado de la cannabis sativa que produzca, contenga menos del 0.3% de THC. No habla del CBD. De ahí que Estados Unidos ya desde el año 2018, pero muy marcadamente todo el 2019 y 2020, se ha convertido en el segundo gigante a nivel mundial en producción, sí, de cáñamo industrial, pero sobre todo de CBD. Porque lo que sucede es que cuando creces cáñamo, puedes aprovechar las flores para producir CBD y el cáñamo para todo lo demás. Pero hay de ti que el producto sea arriba del 3.3% porque te lo queman. O sea, y como estamos hablando de uno de los países con mayor regulación y más constriñente, tal cual es lo que dicen. Es muy complicado crecer plantas o cepas, caro y complicado, que produzcan menos del 0.3% de THC. Y ha sucedido, nos lo han platicado como, pues después del testeo, trazabilidad y testeo, oiga, pues no dio, tiene que destruir media, 1, 2, 3, 4 hectáreas de sembrado. Y cuando hablamos de destrucción, literalmente hablamos de prenderle fuego a toda la siembra, a todo el cultivo y volver a empezar, ¿no? Entonces, pero el upside es que precisamente por esto es que Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales productores de pues todo tipo de productos que contengan CBD y o cáñamo. Y bueno, este dato es importante. Standard & Poor's realizó un estudio con datos de la consultora Euromonitor y el mercado global equivaldría, el mercado global legal, a unos $150 mil millones para el 2025. Y bueno, pues realmente es una cifra importantísima. Sobre todo si la comparas con una de las industrias paralelas muy parecidas, que sería, por ejemplo, la de los cigarrillos, la de la nicotina, ¿no? Bueno, a nivel mundial, estamos hablando de que la venta de nicotina en todas sus presentaciones es una industria de $140 mil millones y el cálculo que se estima hoy para el consumo actual de cannabis, tanto de la rama lúdica o adulta como de la rama médica, y eso sí, conjuntando los lugares donde es legal e ilegal, ambos mercados, pues estamos hablando de un mercado global mayor que el del tabaco.
Pues bueno, hemos llegado a esta breve, pero ya vamos a 1 hora de presentación, con la intención de explicarles qué está pasando, cómo está pasando y resolver algunas dudas. En caso de que haya alguna pregunta, pudiéramos responderla si eso fuera así. Si no, entonces nos quedaríamos más que a sus órdenes para cualquier consulta de forma privada, con la intención de apoyarlos y orientarlos y, bueno, pues invitarlos a los eventos que hacemos de forma recurrente. Tenemos por ahí una invitación que vamos a hacer un evento para el despacho Harris Bricken en Estados Unidos, quienes nos han invitado a hablar del tema. Próximamente el 28 de enero. Así es. Entonces, bueno, están más que invitados si es su deseo. Sobre todo vamos a hablar de las implicaciones de los mercados y el negocio. Obviamente, espero que sea de su interés y, bueno, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Si no se quieren perder nada, recuerden darle like en la página y así en automático les notificará su propio Facebook. Nos vemos, que estén muy bien.